El mundo se había llenado de ruido, violencia y corazones endurecidos. Las ciudades brillaban con luces y fiestas, pero en sus calles reinaba la injusticia. Hermanos se enfrentaban entre sí, y la ambición había corrompido hasta a los más sabios. Dios observaba la tierra, y lo que veía le llenaba de dolor. Había creado a la humanidad para la vida, para el bien, pero ésta había elegido la oscuridad. El eco de la maldad se elevaba al cielo como un clamor insoportable. Sin embargo, en medio de tanta corrupción, había un hombre distinto, Noé. Su corazón era justo, su fe inquebrantable, y su vida, un ejemplo entre la ruina de la humanidad. Mientras los demás se burlaban de la idea de vivir en rectitud, Noé caminaba con Dios. Una noche, bajo un cielo silencioso y estrellado, el Creador habló: Noé, la tierra está llena de violencia. Haré que las aguas borren la maldad, pero a ti y a tu familia los salvaré. Construirás un arca gigantesca. El silencio de la noche se volvió solemne. La orden era clara y la misión titánica. Un barco en tierra seca, destinado a resistir un océano que aún no existía. Con esa revelación comenzó la epopeya que cambiaría la historia del mundo. La voz del Altísimo retumbó en el silencio como un trueno que no hería, pero que estremecía hasta los huesos. Hazte un arca de madera de gofer. Divídela en compartimentos y cúbrela de resina por dentro y por fuera, para que las aguas no puedan penetrar en ella. Los ojos de Noé se abrieron como quien contempla un misterio que supera toda lógica. El arca no sería una simple barca, sino una fortaleza flotante. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 y su altura de 30. Haz en ella una ventana, deja un espacio de un codo desde el techo y coloca una puerta en uno de los costados. Hazla de 3 pisos, uno bajo, otro en medio y otro superior. El aire se volvió pesado, como si todo el universo escuchara las palabras divinas. Llevarás contigo a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos. De todos los seres vivientes traerás 2 de cada especie, macho y hembra, para que vivan contigo dentro del arca. A las aves, a las bestias y a los reptiles de la tierra, 2 de cada uno vendrán a ti para sobrevivir. Noé inclinó su cabeza, con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. La misión era sobrehumana, pero no dudó. Y toma contigo alimento para ti, tu familia y todas las criaturas. Guarda lo necesario para que la vida continúe cuando las aguas se retiren. El mandato había sido dado. El futuro del mundo dependía de la obediencia de un solo hombre. En ese instante, la luna brilló con un resplandor inusual, como si la creación misma hubiese escuchado la sentencia de Dios. Al amanecer, el sol bañó los valles y colinas con su fuego dorado. Noé reunió a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y con voz firme les reveló el mandato del Altísimo. Ellos, con el corazón agitado, aceptaron sin titubeos. Si Dios lo ordenaba, no había imposibles. Pronto comenzaron a talar los árboles más grandes del bosque. El eco de los hachazos retumbaba en la tierra como tambores de guerra. Día tras día, el golpe seco de la madera anunciaba que algo extraordinario se estaba gestando. Pero no tardaron en llegar los curiosos. Hombres de la ciudad, comerciantes, guerreros y pastores acudían a ver aquella escena insólita. Un anciano y sus hijos levantando un barco en medio de la tierra seca, lejos de cualquier mar o río que pudiera sostenerlo. Las risas pronto se convirtieron en carcajadas. «¡Miren al loco Noé!», gritaban algunos. «Construye un palacio para los peces en el desierto», se burlaban otros. Niños corrían imitando con las manos las olas de un mar imaginario, riéndose del anciano que golpeaba madera. Noé, con el sudor empapando su frente, no respondía. Cada clavo, cada viga, cada tablón colocado era un acto de fe. Sus hijos, con la mirada fija y los músculos tensos, trabajaban como si su vida dependiera de ello, porque así era. La burla se volvía hostil. Algunos lanzaban piedras pequeñas, otros sacudían la cabeza con desprecio y otros más murmuraban: «Si este hombre tiene razón,
Entonces nuestro mundo está perdido. Pero Noé no se quebraba. Sabía que no construía solo madera. Levantaba un refugio para el futuro de la vida misma. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. El arca iba levantándose poco a poco, y su sombra comenzaba a cubrir la tierra como un gigante dormido. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más crecía la burla de los hombres. Algunos llegaban cada tarde solo para reírse de Noé y su familia. Llevaban vino, tocaban flautas y hacían de aquel lugar un espectáculo. «¡Vamos al circo de Noé!», gritaban con sorna. «El loco que quiere navegar en el polvo». Las mujeres chismorreaban al ver a la esposa de Noé cargando cestas de resina y herramientas. «Pobre mujer, vivir casada con un soñador delirante», decían entre risas. Los ancianos, con voz grave pero cargada de ironía, advertían a los jóvenes: «Miren bien, hijos, así termina quien escucha voces en la noche y cree que habla con los dioses». Algunos incluso imitaban a Noé, golpeando troncos y gritando al cielo: «Mira, Altísimo, yo también construyo un arca. Mándame un océano de leche y miel». Las risotadas estallaban. El aire se llenaba de desprecio. Nadie podía imaginar que aquel hombre anciano, con manos cansadas pero decididas, trabajaba con una certeza que superaba toda burla. Y mientras más se reían, más firme se volvía el golpe del martillo contra la madera. Clac, clac, clac. Era el sonido de la fe contra la incredulidad. El arca se alzaba ahora como una montaña de madera, con su esqueleto imponente recortándose contra el cielo. Las vigas se entrelazaban como huesos gigantes, y el aroma de la resina impregnaba el aire con un olor extraño, casi sagrado. Los curiosos seguían viniendo, pero ya no reían como antes. Al contemplar aquella mole creciente, una sombra de inquietud empezaba a recorrerlos. «No puede ser», murmuraban algunos. «Ese hombre de verdad lo está logrando». Las bromas no desaparecieron del todo, pero sonaban huecas, como risas forzadas en un funeral. Incluso los niños, que antes jugaban imitando olas y peces, se quedaban en silencio, observando con los ojos muy abiertos aquella embarcación imposible. Una mujer con voz temblorosa dijo: «Es demasiado grande. ¿Y si realmente viene algo?». Los ancianos callaban. Ya no se atrevían a ridiculizarlo. Sus rostros arrugados escondían un temor que no podían confesar. Noé, ajeno a las miradas, trabajaba sin descanso. Cada tablón colocado parecía responder a las dudas invisibles de la multitud. Sus hijos lo ayudaban con una fuerza que parecía sobrenatural, como si un viento secreto los empujara a no detenerse jamás. La gente se iba de regreso a sus hogares con el eco del martillo resonando en su cabeza. Clac, clac, clac. No eran golpes de madera, sino latidos de un destino que se acercaba. La colosal estructura se alzaba, y aunque aún faltaban detalles, ya era imposible negar lo evidente. Aquel barco podía desafiar mares invisibles. Sus maderas crujían como si tuvieran vida, y el olor a resina flotaba en el aire como incienso en un templo. Los hombres se acercaban con cautela, fingiendo burla, pero en sus ojos brillaba otra cosa: miedo. «Todavía le falta mucho», dijo uno, forzando una risa. «Al final, será solo una cabaña gigante». Pero su voz temblaba. Las mujeres cuchicheaban entre sí, mirando la altura que ya sobrepasaba cualquier casa o torre de la ciudad. «¿Y si no está loco?», susurró una, mientras otra la mandaba callar con un gesto nervioso. Los hijos de Noé, con los músculos tensos y el sudor corriendo por sus rostros, trabajaban día y noche. Sus manos estaban llenas de cortes y ampollas, pero la determinación los mantenía erguidos. Cada clavo que golpeaban resonaba en el valle como un eco sobrenatural. Noé, con barba plateada y ojos firmes, no se distraía ni un instante. Parecía escuchar una música secreta que nadie más percibía, la melodía de la obediencia, la canción de la esperanza. Mientras tanto, las estrellas se alineaban en cielos cada vez más oscuros. Los vientos nocturnos soplaban con un murmullo extraño, como si anunciaran que algo invisible se estaba preparando. El arca estaba casi lista,
y con cada tablón añadido, la risa de los hombres se hacía más débil, más nerviosa. Finalmente, llegó el día. El último clavo fue hundido en la madera, y el eco del martillo retumbó en el valle como un trueno final. El arca estaba completa, y allí se erguía, una fortaleza flotante en tierra seca, un titán de madera que parecía tocar el cielo. Su longitud se extendía como un río inmóvil, sus costados eran muros impenetrables, y sus 3 niveles se alzaban como torres de un castillo inexpugnable. El pueblo entero se reunió para contemplarlo. El murmullo de las burlas se apagó. Nadie podía reír ante semejante coloso. Los más jóvenes abrían la boca con asombro. Los ancianos temblaban en silencio. Y hasta los animales del campo parecían detenerse para mirar aquella obra imposible. El sol, en su cenit, bañaba la embarcación con rayos dorados que hacían brillar la resina como fuego líquido. Y cuando la sombra del arca se proyectó sobre la multitud, muchos dieron un paso atrás, como si el gigante de madera pudiera tragarlos en cualquier momento. Noé, con las manos cubiertas de polvo y resina, levantó la vista hacia el cielo. Sus ojos brillaban como los de un guerrero que ha cumplido la misión más grande de su vida. Junto a él, sus hijos observaban con orgullo y temor reverente. Habían edificado un refugio contra el juicio del mundo. Y entonces, el silencio. Nadie se atrevió a romperlo. El arca no era solo madera, era una sentencia. El pueblo aún contemplaba el arca con asombro cuando un murmullo distinto recorrió la tierra. Al principio fue apenas un rumor en el viento, como un susurro que nadie podía descifrar. Pero pronto se convirtió en un estruendo, un movimiento que venía de todas partes. De entre los bosques, los montes y los valles comenzaron a aparecer animales de toda especie. No eran guiados por hombres ni por la fuerza de un látigo. Avanzaban en orden, como si una mano invisible los condujera. El rugido de los leones resonaba al unísono con el bramido de los bueyes. Las águilas descendían del cielo batiendo sus alas con solemnidad, mientras pequeñas avecillas revoloteaban en bandadas que formaban figuras imposibles. Elefantes, jirafas, lobos, ciervos, serpientes, caballos y hasta los más diminutos insectos caminaban sin miedo, en pareja, hacia la puerta del arca. Los hombres quedaron paralizados. Algunos retrocedieron aterrados, otros cayeron de rodillas, y muchos se taparon los oídos para no escuchar aquel retumbar de pasos, de alas, de aullidos y trinos que llenaba el aire. Una niña, tomada de la mano de su madre, susurró con ojos brillantes: «Mamá, hasta los animales creen en Noé». Noé y sus hijos se apartaron dejando el camino libre. Los animales subían al arca en silencio, sin pelea, sin caos, como si supieran que estaban entrando en un santuario. Y así, ante la mirada incrédula de la multitud, la vida misma obedecía la voz del Creador. Cuando el último par de animales desapareció en la penumbra del arca, el mundo cambió. El aire se volvió espeso, como si el cielo contuviera la respiración. Un silencio extraño cubrió la tierra, y de pronto, el primer trueno desgarró los cielos. Las nubes comenzaron a reunirse, negras, pesadas, como ejércitos en marcha. El sol desapareció bajo un manto de sombras, y la tierra quedó sumida en una penumbra inquietante. El viento se levantó, gimiendo como un lobo en la noche, y arrancando hojas y ramas en su furia creciente. La multitud que antes reía, ahora gritaba. Algunos corrían hacia sus casas, otros levantaban los brazos implorando a dioses que no respondían, y muchos se quedaron paralizados, incapaces de apartar la vista del cielo que se tornaba de un gris metálico y feroz. Un relámpago surcó el horizonte, iluminando por un instante el arca en todo su esplendor. Bajo aquella luz blanca y cegadora, la nave parecía un coloso vigilante, erguido como el único refugio ante el caos que se avecinaba. Las primeras gotas cayeron, pesadas como piedras. 1, 2, 3, y pronto miles, golpeando la tierra con la fuerza de un tambor de guerra. El barro se formaba bajo los pies, y el rugido de la tormenta
comenzó a devorar los gritos de los hombres. El miedo ya no era un susurro en sus corazones, era un rugido en el cielo, un aviso del fin. El cielo rugía con ira, y las lluvias golpeaban como lanzas de cristal contra la tierra. El barro se deslizaba bajo los pies de la multitud que corría en todas direcciones, buscando refugio donde no lo había. En medio del estruendo, la voz del Altísimo resonó en el corazón de Noé, como un susurro poderoso. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque tú has hallado gracia ante mis ojos. Noé levantó la mano, llamando a su familia. Sem, Cam y Jafet, junto a sus esposas, obedecieron sin dudar. Su esposa, con lágrimas en los ojos, cruzó la puerta detrás de ellos. El anciano justo miró una última vez a la multitud que gritaba afuera, y con un gesto firme señaló la entrada. Entre los truenos y relámpagos, sus hijos empujaron la inmensa puerta de madera. El rechinar de los goznes sonó como el rugido de una bestia gigantesca. Poco a poco, la luz del exterior se redujo a una franja, luego a una línea, y finalmente a nada. Con un estrépito solemne, la puerta del arca se cerró. Dentro reinaba la penumbra, iluminada apenas por antorchas. El sonido de la lluvia y los rugidos de los animales llenaban el aire, mezclados con el silencio expectante de los elegidos. Fuera, la tormenta crecía como un ejército desatado, y con la puerta sellada, el destino del mundo había quedado trazado. Entonces, los cielos se abrieron como si un velo invisible hubiera sido rasgado. Las lluvias no caían ya como simples gotas. Eran ríos descendiendo del firmamento, cascadas celestiales que se derramaban con furia sobre la tierra. Al mismo tiempo, las profundidades del abismo se rompieron. Manantiales ocultos en las entrañas del mundo brotaron con violencia, como dragones despertando de un sueño eterno. El agua ascendía desde lo profundo y descendía desde lo alto, como si el cielo y la tierra hubieran pactado borrar lo antiguo para dar lugar a lo nuevo. Las montañas comenzaron a perder sus cumbres bajo el manto líquido. Los campos fértiles se convirtieron en océanos sin fin, y las ciudades se desvanecieron en un torbellino de espuma y barro. Desde el interior del arca, Noé y los suyos escuchaban un coro lejano, el rugido del agua mezclado con los lamentos de un mundo que desaparecía, y aunque sus corazones temblaban, sabían que presenciaban no solo destrucción, sino el acto solemne de un Dios que purificaba su creación. Las aguas subían, imparables, cubriendo la tierra como un lienzo en blanco, sobre el que se escribiría una nueva historia. En el horizonte, no quedaba nada que no fuera mar y cielo. El arca se estremeció bajo el golpe de las aguas. Primero tembló como una hoja en el viento, luego se alzó lentamente, arrancada de la tierra que ya no existía. Sus maderas crujieron con un lamento profundo, como si el barco mismo entendiera el peso de lo que cargaba. Afuera no quedaba nada, no colinas, no árboles, no ciudades, solo un océano interminable que se extendía en todas direcciones, fundiéndose con un cielo gris sin horizonte. El mundo entero había sido devorado por el silencio líquido del diluvio. Dentro, los animales guardaban calma extraña. El rugido de las bestias, el canto de las aves, el resoplar de los caballos, todo parecía apagado, como si la vida hubiera comprendido que estaba de luto por la tierra perdida. Noé se asomó por una rendija y vio aquel mar inmenso. Su corazón se apretó con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por el mundo que ya no existía. Gratitud porque en esa nave, frágil y gigantesca al mismo tiempo, palpitaba la última esperanza. El arca flotaba solitaria, como una isla errante en medio de un universo de agua, una chispa de vida, navegando en la soledad de un mundo sepultado. Los días pasaban y las noches llegaban sin estrellas. En el arca, el tiempo se volvió un río sin principio ni final. No había calendarios ni relojes, solo el pulso constante de la lluvia golpeando las maderas y el vaivén suave de las olas que mecían la embarcación. Al principio, el silencio de la espera parecía insoportable, pero poco a poco, dentro del arca nació otro sonido,
el murmullo de las oraciones. Noé y su familia se reunían cada día, elevando cantos humildes, recordando las promesas del Altísimo. En medio de la oscuridad, sus voces eran como llamas que no se apagaban. Los animales, como si compartieran aquella solemnidad, permanecían en calma. El rugido del león, el canto del ruiseñor, el bramido del toro, todos parecían convertirse en una sinfonía dormida, esperando la señal del nuevo comienzo. Las lágrimas que corrían por los rostros humanos ya no eran solo de miedo, sino de gratitud. Estaban vivos, sostenidos en medio del abismo, y aunque no sabían cuándo terminaría la prueba, confiaban en la mano invisible que guiaba la nave. Así, entre oraciones y silencios, entre miradas al cielo y corazones firmes, comprendieron que la espera no era castigo, era un acto de fe, y en la profundidad de las aguas, Dios mismo guardaba su vida como un tesoro. De pronto, tras 40 días y 40 noches, la lluvia cesó. No hubo un trueno final, ni un relámpago que lo anunciara. Simplemente, el rugido de las aguas se apagó de golpe, como si el cielo hubiera cerrado su boca. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Dentro del arca, cada uno contuvo la respiración. Afuera, nada se movía. No había viento, ni canto de aves, ni aullido de bestias. Solo un océano inmenso y quieto, reflejando un cielo gris como un espejo roto. Noé se asomó por una rendija, y lo que vio le heló el alma. El mundo estaba muerto. No quedaba un árbol, ni un campo, ni siquiera una montaña que rompiera la monotonía líquida. Era como si la tierra hubiera sido borrada del mapa, un lienzo en blanco esperando la mano de un artista. La calma era tan absoluta que parecía antinatural. Sus hijos intercambiaron miradas inquietas. ¿Era realmente el fin de la tormenta? ¿O apenas el principio de algo más? El arca flotaba en soledad, perdida en un océano interminable, y aquel silencio absoluto pesaba sobre ellos como una promesa oscura, como si el mundo mismo estuviera conteniendo un secreto. Los días se alargaban como siglos. Dentro del arca, la fe sostenía sus corazones, pero la incertidumbre comenzaba a tallar en sus miradas. ¿Seguirían flotando por siempre en ese océano interminable? Entonces Noé, con un suspiro pesado, tomó una decisión. Abrió una pequeña ventana en lo alto del arca, y el aire húmedo y frío del exterior se coló como un presagio. De sus manos callosas soltó un cuervo negro. El ave salió disparada, batiendo sus alas con fuerza. Se perdió en el horizonte acuoso y aunque se alejó, nunca regresó. Solo volaba en círculos lejanos, sin hallar dónde posarse. Aquella visión heló el ánimo de todos. Si ni el cuervo encontraba reposo, ¿qué esperanza quedaba? Días después, Noé probó con una paloma. La soltó, y todos en el arca siguieron con los ojos esa pequeña silueta blanca, que contrastaba con el gris interminable del cielo y las aguas. Pasaron las horas, y la paloma volvió, agotada, con las alas empapadas, sin haber hallado lugar donde descansar. El silencio dentro del arca fue insoportable. Nadie se atrevió a hablar. Era como si aquella pequeña ave hubiera regresado cargando con todo el peso de la desolación. Noé cerró la ventana lentamente. En sus ojos brillaba la fe, pero también la sombra de una pregunta que nadie quería pronunciar. Y si no quedara tierra alguna bajo estas aguas, pasaron 7 días más. La espera era un pozo profundo, y cada latido parecía un recordatorio de la soledad que los rodeaba. Noé, con manos temblorosas, abrió de nuevo la ventana del arca y soltó la paloma por segunda vez. El ave se perdió en el horizonte, y con ella se fueron las esperanzas de todos. El arca quedó sumida en un silencio expectante. Horas enteras pasaron como siglos, y entonces ocurrió. Un aleteo leve rompió la quietud. Desde el cielo gris descendía la paloma, y en su pico traía algo que brillaba como un tesoro en miniatura, una rama fresca de olivo. Los ojos de todos se llenaron de lágrimas. Era más que una hoja, más que un símbolo verde. Era la voz de la tierra,
un susurro que anunciaba que el mundo no había desaparecido del todo. Había vida, había futuro. Los hijos de Noé gritaron de alegría, y las esposas se abrazaron entre sollozos. Noé, con el corazón inflamado, tomó la ramita en sus manos y la elevó hacia el cielo como una ofrenda silenciosa. El arca ya no era un ataúd flotante en un mar de muerte. Se había convertido en el cofre donde el Creador guardaba su promesa. El milagro había irrumpido en medio del diluvio. Las aguas seguían bajando lentamente, pero dentro del arca nadie se atrevía a celebrar. El horizonte seguía siendo un océano interminable, y cada día se despertaban con la misma pregunta ardiendo en sus corazones: ¿veremos alguna vez la tierra de nuevo? Entonces, una mañana, el vaivén del arca cambió. Ya no se deslizaba con suavidad sobre las olas, sino que se sacudió con un golpe seco, como si hubiera tocado algo oculto bajo las aguas. Los hijos de Noé corrieron hacia su padre, sus rostros iluminados por la esperanza y la duda al mismo tiempo. «¡Padre!», exclamaron, «el arca ha tocado suelo». Pero Noé no respondió de inmediato. Puso su mano sobre la madera, escuchó los crujidos de la nave y el rumor del agua golpeando contra sus lados. Luego cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa. Pasaron horas eternas y el arca se quedó inmóvil. No flotaba ya como antes, sino que reposaba en un lugar firme. Afuera, las aguas aún cubrían los valles y ocultaban los caminos, pero entre las nubes grises, un resplandor tímido comenzaba a abrirse paso. Habían tocado tierra, en algún lugar entre las sombras del diluvio. Pero hasta que las aguas revelaran lo escondido, el misterio seguía intacto. El arca estaba varada en un mundo que aún no mostraba su rostro. Con manos temblorosas, Noé abrió la ventana del arca. Un aire frío y húmedo entró, cargado de un olor extraño, mezcla de barro, silencio y misterio. Todos se acercaron detrás de él, ansiosos por contemplar lo que quedaba del mundo. Ante sus ojos apareció un paisaje desconocido. La tierra comenzaba a emerger, pero no era la misma que recordaban. Montañas ennegrecidas se alzaban como cicatrices y llanuras de fango se extendían hasta perderse en el horizonte. No había árboles, ni flores, ni canto de aves. Solo rocas desnudas y charcos inmensos, como si la tierra misma hubiera sido arrancada de sus cimientos y vuelta a colocar, deformada y silenciosa. El sol intentaba abrirse paso entre nubes densas, bañando aquel desierto húmedo con una luz pálida y fantasmal. Todo parecía nuevo, pero también roto, como un mundo recién nacido que aún no sabía respirar. Dentro del arca, el silencio fue total. Noé apretó los labios, y sus hijos miraban el horizonte con una mezcla de asombro y temor. La vida había sobrevivido, pero lo que les esperaba no era el mismo Edén que habían conocido. Era un lugar extraño, marcado por el juicio y el misterio. El mundo había resucitado, pero aún llevaba en su piel las huellas de la destrucción. El día señalado llegó. El sol, por primera vez en mucho tiempo, se alzó con fuerza sobre el horizonte, y sus rayos dorados atravesaron las nubes como espadas de luz. El mundo, aún cubierto de cicatrices y barro, se iluminó con un resplandor nuevo, como si la creación respirara otra vez. Noé abrió la gran puerta del arca. Los goznes, que habían resistido el peso de la tormenta, gimieron como si anunciaran la llegada de algo sagrado. Y entonces, uno a uno, los animales comenzaron a salir. El rugido del león sacudió el aire como un himno de victoria. Las aves batieron sus alas hacia el cielo, llenando la bóveda con un coro que había callado demasiado tiempo. Manadas de ciervos, elefantes, caballos y ovejas descendían por las rampas, y sus huellas marcaban la tierra húmeda como las primeras letras de una nueva historia. Sem, Cam y Jafet miraban con asombro, sus corazones latiendo como tambores de guerra y esperanza. Sus esposas, con lágrimas en los ojos, pisaron la tierra blanda y se abrazaron, agradeciendo el milagro de seguir vivas. Por último,
Noé descendió. Cada paso que daba resonaba como un pacto entre el cielo y la tierra, y al tocar el suelo, levantó su rostro hacia lo alto, mientras el sol lo bañaba con su luz. Era el inicio de un mundo nuevo. El cautiverio del arca había terminado. La vida, liberada, se extendía como un río imparable sobre la tierra recién nacida. El cielo, aún cubierto de nubes pesadas, comenzó a transformarse. Entre los pliegues grises surgió una claridad dorada, y la luz del sol se quebró en 1000 colores. Entonces apareció, majestuoso y eterno, el primer arco iris que jamás había visto ojo humano. La bóveda celeste se vistió de gloria, y los rayos de aquel arco multicolor se extendieron como un puente entre el cielo y la tierra, uniendo lo eterno con lo mortal. La familia de Noé cayó de rodillas, y hasta los animales parecieron guardar silencio, como si reconocieran la voz invisible que hablaba en aquel resplandor. Y la voz del Altísimo se alzó, solemne como un trueno, y dulce como un susurro. He aquí mi pacto con vosotros, y con toda criatura viviente. Nunca más las aguas destruirán toda carne. Pongo mi arco en las nubes como señal del pacto perpetuo entre mí y la tierra. Noé, con lágrimas en los ojos, inclinó su frente hasta el suelo. Sus hijos levantaron las manos hacia el cielo, y sus esposas se abrazaron con temblor reverente. En aquel instante, comprendieron que el arco no era solo un adorno de colores, sino un juramento inmortal, la promesa de que la misericordia triunfaba sobre el juicio. El mundo, despojado y nuevo, quedaba bajo el resguardo de aquel símbolo majestuoso. Y mientras el arco iris brillaba sobre el horizonte, Noé y su familia se erguían como testigos de la alianza eterna entre Dios y la creación. La tragedia había terminado, la esperanza reinaba, y en el cielo, la promesa ardía con todos los colores de la eternidad. Fin.